Silencios, el programa de radio de las y los trabajadores de la educación de La Pampa. Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa, UTELPA. Todas y todos invitados a interpelar la palabra y los silencios, entre el consenso y el disenso, sin silencios. Estamos en un nuevo programa de Sin Silencios, el espacio de radio de la UTELPA, de los trabajadores y trabajadoras de la educación, con mi compañero Leo Icardi. Y hoy tenemos una invitada, una compañera docente, Jessica Neyman. Así que vamos a pasar a saludarlos. Leo. Hola Claudia, hola Jessy, bienvenida. Y cómo empezar este programa, ¿no? Cuando nos hemos enterado que por un decreto nacional el presidente Macri deja sin efecto uno de los mejores programas socioeducativos que teníamos a nivel nacional, como es el Conectar Igualdad. Entre tanta cosa extraña que nos están ocurriendo y que no sé si la palabra justa es extraña, tantas cosas difíciles, tenemos una compañera que nos va a comentar sobre un proyecto que tiene que ver con romper algunas estructuras que en las escuelas están un poco regadas y mirando fundamentalmente a sus estudiantes, cómo crecen, cómo avanzan, y ella junto a otras compañeras docentes seguramente viéndose ahí, ¿no? Al lado de estos pibes, de estas pibas que, bueno, apuestan fundamentalmente a seguir creciendo, a seguir educándose. Así que le vamos a dar la palabra a Jessy para que nos cuente, ¿no?, de qué se trata el proyecto, qué objetivos se han planteado. Bueno, un poquito contarnos, Jessy, a ver de qué se trata. Bueno, ante todo, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jessica Neyman y soy docente de geografía. Tenemos un proyecto de huerta con otras compañeras en el Colegio Zona Norte, y el proyecto en principio surge en una jornada institucional y se plantea como un proyecto, digamos, a largo plazo. En principio arrancamos buscando asesoramiento con la gente del INTA. Ahí nos brindaron una técnica, Analía, que ella nos está guiando en la organización de la huerta. En principio surgen varias iniciativas, por suerte se nos suman, arrancamos 4 docentes de diferentes áreas, de química, de física, de biología y yo de geografía, y por suerte se nos suman al proyecto varias otras docentes de diferentes disciplinas. Y los objetivos en realidad son, bueno, en parte salir un poco de esto de la estructura áulica, atendiendo a que tenemos pibes que tienen ciertas dificultades para seguir la currícula tradicional. Digamos que estos tiempos nos interpelan a crear estrategias un poco más lúdicas, didácticas, y para salir fuera un poco de la estructura de lo que es el contenido áulico, decidimos, también atendiendo a las necesidades socioambientales que tienen algunos pibes, en particular tratándose de un barrio al que llegan chicos con algunas dificultades. El objetivo general en principio era, bueno, que los pibes pudieran después replicar la huerta en su casa y de allí obtener los alimentos, y ahí interviene, por ejemplo, la profe de geografía, la de biología, perdón. También tratamos temas como el cuidado del cuerpo, la alimentación sana y demás, y que puedan hacerse cargo de un ser vivo, como es una planta, y ante ello poner a consideración algunos valores que tienen que ver con el cuidado, la disciplina,
con cuidar cotidianamente la planta. Y la verdad arrancamos hace poquitas semanas con la primera charla con Analía, donde estuvimos preparando ya el terreno para la huerta. Ante el proyecto después surgen miles de iniciativas que va a ser difícil concretarlas a todas. Por eso digo que es un proyecto a largo plazo. En principio arrancamos con eso, arrancamos preparando la tierra, haciendo un lombricompuesto. Llevamos a los chicos a un espacio que nos cedió la escuela para hacer la huerta. Empezamos, punteando la tierra, viendo las características de la tierra. Y la idea este año va a ser generar plantines de aromáticas que luego van a ser replicados por los chicos y repartidos en sus casas. Y la idea también es trabajar con algunas huertas que ya están funcionando en el barrio, visitar para ver las experiencias de esas huertas. Y hay un montón de contenidos transversales que se dan, porque uno piensa, por ahí la huerta, digamos, no es algo novedoso, ¿no? Pero a partir de ello intentaremos trabajar, intentaremos porque es un proyecto que se está recién llevando a cabo, trabajar múltiples aspectos que tienen que ver con saberes. Podemos hablar de la soberanía alimentaria, podemos hablar de valores que tienen que ver con el grupo clase. Advertimos, la mayoría de los docentes que estamos trabajando ahí, que no hay, no hay mucho conocimiento de grupo, los pibes no se conocen entre sí. Entonces esta tarea sería, sería interesante para generar trabajo mancomunado, trabajo... hacer responsables a los chicos de, cuidar la huerta, tener algo en común y de ello sacar provecho, por supuesto. Jessy, se me ocurre cuando hablas de que las huertas no son un proyecto novedoso, que en realidad la huerta es una excusa para generar una propuesta pedagógica emancipadora, porque vos estás hablando de pensar la soberanía alimentaria, pensar en la posibilidad de generar vínculos sociales, cooperativos, de crecer en grupo. O sea, la excusa es, vamos a hacer una huerta, pero detrás de todo eso se generan un montón de experiencias pedagógicas que son realmente muy valiosas desde el punto de vista del crecimiento de cada uno de los chicos y con una mirada totalmente crítica. Justamente el desafío que nos convoca en estos tiempos tan difíciles, en este contexto de recortes y ajustes. Leo mencionaba por ahí el tema del plan Conectar Igualdad. Los chicos han recibido, en mi curso, que yo tengo un segundo año, han recibido las compus, pero cuesta generar incorporar la computadora como herramienta didáctica, en el sentido de que pasa como con todas las buenas políticas, que al momento de que las personas los ponemos en práctica se empiezan a ver un montón de inconvenientes. Ante esa falencia, que por ahí la compu no está bloqueada, los pibes se distraen jugando a otras cosas, o la imposibilidad de acceder a un servidor donde ahí planteemos todas las tareas pedagógicas los docentes. Estamos buscando alternativas un poco más tradicionales, en este caso la huerta, y además replantearnos en esta idea de generar ciudadanos críticos, que sean críticos con los alimentos que consumimos, esta cuestión de la soberanía alimentaria y demás. Tratar de incorporar cuestiones que tengan que sirvan para la vida, digamos, que la escuela no sea solo un transitar de saberes que más o menos aprendemos o no, sino que además nos llevemos la experiencia de tener una herramienta que nos sirva para defendernos el día de mañana ante la vida, digamos, sobre todo en esta situación estructural económica del país, en la que comienza a haber falencias, y sobre todo hablando de las condiciones socioambientales que tienen estos chicos.
que sirva como herramienta para, bueno, el día de mañana obtener sus propios alimentos, por ejemplo. Cuando hablaba ella de la experiencia y de cómo planificarla y desde el punto de vista pedagógico, digo, del grupo de compañeras y compañeros que conforman este proyecto en el colegio, pensaba, ¿no?, en la provincia, en la reducción que hubo, el impacto de la desaparición de un programa como Nuestra Escuela, por ejemplo, de la discusión de cómo planificar, por qué planificar y para qué. O sea, el proceso de enseñanza-aprendizaje pensado desde los trabajadores, que en realidad somos quienes construimos ese conocimiento y que es además, creo que el producto de nuestro trabajo, ¿no? Producir conocimiento. La desaparición de las jornadas institucionales de 6, la reducción en realidad de 6 jornadas a 2 y la desaparición del programa, que tenía todo un marco teórico, político y legal que nos amparaba y que nos dejaba trabajar en forma conjunta, integral, transversal, como vos lo decís, creo que también dificulta aún más, pero a pesar de todo ese contexto adverso, las escuelas, los trabajadores y las trabajadoras seguimos apostando a construir conocimiento y a poner a los chicos en debate, en situación de aprendizaje. Creo que es totalmente valorable lo que hacemos y además, obviamente, uno tiene siempre que denunciarlo donde corresponde. Creo que eso estaría el sindicato, obviamente, la desaparición de estos espacios. Sí, yo además pensaba en esto de cuando Jessy decía que no es tan novedoso el proyecto de la huerta. Es verdad, a veces encontramos escuelas o muchas escuelas donde hay huerta, pero yo digo, si nosotros partimos de una escuela donde se pensaba, ¿no?, donde se decía que cada maestro con su librito, esto es un ejemplo claro de lo que es el individualismo, donde cada uno se arreglaba como podía y de acuerdo a lo que pensaba, a lo que vos planteás, ¿no?, un proyecto que tiene que ver no solamente desde el área de la geografía, sino de la biología, de la química, de otras áreas que tienen que ver con el conocimiento, pero además de eso con otras instituciones como el INTA, con profesionales que tienen otras miradas, que tienen otra formación. A mí me parece que ahí es donde está la novedad, ¿no?, donde la escuela no está sola, donde la escuela no se mira desde su propio lugar, sino que empieza a entender que es necesario construir al lado de otros, y me parece que esto es lo interesante, y más, ¿no?, en una época donde, como hablamos al principio, parece que la política nos está haciendo una mala jugada, ¿no?, porque se nos cierran espacios, donde cada vez tenemos menos posibilidades de poder juntarnos, el caso de lo que hablaba Claudia, con la posibilidad que tenemos en la escuela de pensar la escuela de los trabajadores junto a los estudiantes. Así que me parece que la novedad también está desde ese lugar, ¿no? Obviamente que estos proyectos hay que hacerlos públicos, hay que darlos a conocer, porque me parece que a veces una de las cosas que pasan en las escuelas, que son cosas muy buenas, son las que no se dan a conocer. Siempre se muestran las cosas malas que ocurren en la escuela, pero en la escuela ocurren cosas maravillosas como esta, ¿no? Docentes y estudiantes en un proyecto que quizás la huerta es el lugar donde nos podemos encontrar, donde podemos a partir de ahí generar las pequeñas o grandes transformaciones que siempre buscamos, ¿no? Así que obviamente que para mí tiene mucho de novedoso. Nos queda el segundo bloque, ¿no?, del programa, pero como hacemos siempre, lo vamos a hacer la introducción con un tema musical, que también esto se lo dejamos al operador, que tiene muy buen gusto por la música, así que cuando el operador lo disponga, escuchamos este tema musical y después seguimos con Jessy y con todos los temas que teníamos programado para hoy. Sin silencios. Tu majestad, mata y fe de Dios. Primero él y después vos. Va
Silencios. Hoy, y como siempre, para defender y recuperar los derechos laborales, salarios dignos, seguridad social pública y solidaria, salud laboral, libertad sindical, negociación colectiva, igualdad y justicia social, es decir, trabajo decente. Son imprescindibles organizaciones sindicales con mucho más poder y capacidad de movilizar e incidir. Sin organización potente, nuestras voces e intenciones se evaporarán como el eco en los desiertos. Sin silencios. Bueno, en esta segunda etapa del programa vamos a hablar de un tema muy preocupante y grave, y creo que nos tiene a todos los argentinos y a todas las argentinas bastante angustiados, que es obviamente el tarifazo que está sacudiendo el bolsillo de cada uno de los trabajadores y que nos pone en una situación muy compleja de acuerdo a la organización económica de cada familia. Creo que hay una discusión que está hoy en la Cámara de Diputados, que ha logrado dictamen para la semana que viene. Es un proyecto que lo que busca, es un proyecto obviamente de la oposición al gobierno nacional, que lo que busca es frenar los tarifazos y retrotraerlos, y que tengan en cuenta el aumento del salario, o sea, una relación lógica entre el aumento de las tarifas, de los servicios básicos y del salario. Sí, por eso una de las cosas que estamos pidiendo desde el sindicato es que los diputados de nuestra provincia piensen, aunque sea una vez, en el bolsillo de los trabajadores, ¿no? En el bolsillo de los jubilados. En realidad, como bien lo explica Claudia, el tema de las tarifas es algo que nos perjudica a todos y que obviamente Jessy, como trabajadora, me imagino que también debe estar preocupada. No sé si tenés una opinión con respecto a este tema, pero bueno, obviamente que acá hay que buscarle la vuelta porque en la situación en la cual estamos viendo no nos ayuda para nada, ¿no? Sí, por supuesto. Yo en realidad no me siento afectada de manera directa en términos de que mi economía familiar, digamos, la manejo yo soy sola, pero siempre pienso en las familias, pienso en la cola cuando voy al súper. He visto familias que tienen que dejar alimentos, que tienen que sacar la cuenta, que digamos, cómo transita una familia tipo con su economía familiar, cómo afecta el aumento de las tarifas de una manera totalmente desproporcionada. Y no solo eso, sino cómo afecta también al sector comercial, que afecta, digamos, y que incide directamente en el precio de los alimentos de la canasta básica. Es sabido y lo vemos, lo percibimos, lo palpamos este último tiempo, de cómo la gente ha pasado de comprar algunas marcas a unas segundas marcas, o dejar de consumir algunos alimentos, o que otros alimentos se hayan constituido como alimentos de lujo, digamos. El tema del tarifazo me parece que es un tema que tenemos que dar la lucha, tenemos que dar el debate. Es algo que nos afecta, ahí sí nos afecta a todos y a cada uno de los argentinos, y me parece y reivindico el reclamo hacia los diputados provinciales para que al momento de levantar la mano en la sesión recuerden que están ahí representando al pueblo pampeano, ¿sí? Recordamos que bueno, estos mismos diputados en algún momento no dieron quórum para el tratamiento del proyecto del bloque opositor, que era justamente en el día de ayer se logró discutirlo y aprobarlo, pero bueno, también circulan versiones de que puede llegar a ser vetado por el Poder Ejecutivo. O sea, lo que se puede observar desde la mirada nuestra de los trabajadores es una política totalmente regresiva y totalmente ofensiva hacia los salarios, porque lo que hace es corroer el poder adquisitivo de los trabajadores, y eso tiene un impacto directo en el comercio y en la producción, en la industria, sobre todo en las pequeñas industrias, que ven obviamente cómo baja o cómo se enfría la economía. Yo creo que es una política que ya los argentinos tenemos historia en esto,
y una historia triste, donde el que ha perdido ha sido el campo popular, el campo de los trabajadores. Creo que a lo que deberíamos apuntar, o lo que debería apuntar el movimiento sindical, es de una vez por todas a la unidad y a lograr fortalecer o crear una masa crítica que pueda darle la discusión no solamente en el recinto de las cámaras, sino en las calles que ya desde el año pasado se vinieron construyendo distintas movilizaciones, las de diciembre y las del 21 de febrero. Creo que son como la lógica que nos orientan. Sí, y además, obviamente que esto, los que más son afectados son los que menos posibilidades tienen. O sea, en realidad lo que hace es agrandar una brecha y seguir generando, ¿no es cierto?, más pobreza, porque yo pensaba cuando Jessy hablaba de las familias, digo, son las familias de los pibes que nosotros tenemos en las escuelas. Exactamente. Y son esos pibes los que no tienen la posibilidad de llevar los elementos que requiere la escuela, de alimentarse bien, hablando un poco, retomando el tema del primer bloque, y lo que hablaba Claudia de la soberanía alimenticia. En realidad esto influye absolutamente en todos, influye negativamente en todas las personas. Los negocios que se ven obligados a trasladar este aumento al aumento de los precios de la canasta familiar, y eso hace que los trabajadores obviamente tengan que elegir productos alimenticios de menor calidad y que no nos estemos alimentando como corresponde, y esto tiene un impacto directo obviamente en el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, claro que tenemos que preocuparnos, claro que tenemos que movilizarnos, y no podemos dejar que estas cosas nos ocurran, porque tenemos historia, porque tenemos memoria, porque sabemos a dónde conducen estas políticas. En la década del 90 ya lo hemos vivido, algunos los hemos sufrido más, quizás otros menos, pero bueno, sabemos hacia dónde quieren conducirnos, ¿no? O sea, hoy más que nunca tenemos que estar unidos, tenemos que estar organizados y tenemos que estar reclamando para que estas cosas no nos ocurran, y los diputados tienen que pensar en los trabajadores, diputados y diputadas, porque tenemos también diputadas. El día 23 de mayo la CETERA, dentro del plan de lucha que programó para este año, este 23 de mayo se va a hacer una nueva marcha federal educativa, donde una de las corrientes, la de la Patagonia, va a pasar por la ciudad de Santa Rosa. Va a haber un gran paro y una movilización a Buenos Aires, y la idea es fortalecer y generar esta movida en la calle, que además cargue a la sociedad de esta necesidad de expresar el descontento, el repudio hacia este tipo de políticas, y a recuperar lo que es nuestro, que creo que es la posibilidad de crecer como país, de tener una economía estable, competitiva. Creo que la Argentina había logrado estabilizarse, formar parte del mercado mundial, del comercio, del crecimiento. O sea, la estabilidad económica fue una de las características de los últimos años, pero a partir de un gobierno con un proyecto político totalmente distinto, hoy vemos que desde el punto de vista económico estamos, en el contexto latinoamericano obviamente, retrocediendo muchísimo, ¿no? Por eso el 23 seguramente Jessy, muchísimos docentes de la provincia de La Pampa, muchísimos docentes de todo el país vamos a estar en esta gran marcha federal, como dice Claudia. Seguramente acá por la provincia de La Pampa pasará la columna de la Patagonia, así que nos vamos a juntar también ahí, como va a ser el primer punto de encuentro, y vamos a estar en la calle dando esta pelea, porque sobre todas las cosas nosotros creemos y apostamos a una sociedad justa, apostamos a una sociedad democrática, y por eso las calles nos van a encontrar hasta que podamos lograrlo, ¿no es cierto, Claudia? Por supuesto. Jessy, ¿participaste de la marcha del 21F o estuviste en Buenos Aires con alguno de los compañeros o no? Sí, estuvimos participando. Fue una marcha que fue bastante, digamos, convocante, había muchísima gente, se calcula aproximadamente entre 400.000 personas.
Hubo algunos disturbios, fue el día de los disturbios en el recinto. Y la verdad es que nosotros tenemos como herramienta esto de la manifestación en la calle, la salida a la calle, de la cual muchos argentinos a veces se quejan porque se corta la calle, etcétera, etcétera. Yo quisiera convocar a la reflexión, llamarlos a la reflexión, y por ahí en este contexto donde los tarifazos efectivamente nos afectan a todos, por ahí recibimos la solidaridad de algunos otros argentinos, pero yo creo que más allá tenemos que ponernos a pensar en el otro, esto de que la patria es el otro, digamos, tiene que ver con que de repente yo puedo pagar la luz o puedo pagar un incremento de luz, pero hay gente que no, que se la van a cortar, y de eso dependen, digamos, un montón de otras personas que son las que están en la pobreza estructural, que no han podido salir, que algunas políticas no han llegado, y que este tarifazo indiscriminado, porque además no discrimina entre los que más tienen y los que menos tienen, no hace más que ensanchar esta brecha, y no es más que cortar con esta redistribución que se había logrado durante el último tiempo, y por eso quisiera convocar a no solo los docentes, los trabajadores, sino a todos los argentinos que pudieran movilizarse y hacerse eco de los reclamos, atendiendo a que efectivamente todas las políticas, estos ajustes van en detrimento de la calidad de vida, ¿sí? La calidad de vida de cada uno de los argentinos. Y yo tomo dos conceptos que vos decías en tu charla, lo de solidaridad y racionalidad, ¿no? No es solamente una cuestión de solidaridad, sino es una cuestión también de racionalidad. Los que por ahí pretendemos pensar, aunque sea un poquito, no podemos concebir a un niño que no tenga las vacunas que correspondan para que no se enferme, no podemos concebir que un jubilado no pueda pagar la luz, no pueda alimentarse bien, no podemos concebir que nos saquen las computadoras de las escuelas, no podemos concebir estos atropellos, ¿no?, que hacen estas malas políticas generalmente a la gente trabajadora. Por eso el 23 vamos a estar ahí, cada vez que la situación lo requiera vamos a estar ahí. Lo que no vamos a estar nunca es en silencio. Nosotros, desde el sindicato, desde las escuelas, de los distintos lugares, vamos a estar siempre tratando de poner eso que tenemos, ¿no? Y como te decía en el bloque anterior, esta idea de poder transformar estas cosas que nos hacen tanto daño. Bueno, buenísimo el programa de hoy, me encantó. Le agradezco a Jessy la predisposición y la participación, y obviamente acá a mi compañero. Nos vemos la próxima semana en este programa que se llama Sin Silencios. La política es la herramienta que los pueblos tienen para crecer en derechos. Hagámosla nuestra.